la tecnología se nos revela, nosotros estamos nerviosos también acá, se me vino el vivo encima, me di cuenta que faltaban 5 minutos, estaba toda despeinada. Estamos trabajando contra el reloj con el congreso de inteligencia artificial que se viene el 28 de junio con, vamos a estar en presencial, es la presentación oficial de la Facultad Lalang, el primero de sus encuentros en Buenos Aires, República Argentina. Y estamos también emitiendo al mundo entero, ¿no? Ya tenemos 1.200 inscritos al día de hoy, que es un montón, y calculamos que vamos a estar llegando a los 3.000. Así que no olviden de inscribirse, pueden hacerlo a través de nuestras redes, van a recibir el link y hemos abierto las vacantes, estaban limitadas a 1.000, pero como la gente no para de inscribirse, las vamos a subir a 3.000 y tal vez a 4.000. Estamos haciendo todos los trámites necesarios para eso. Así que estamos desde Chubut, Argentina, nos están hablando, bueno, desde la Patagonia. Bien. A ver si hay alguien de México. Sí, Nazar está Neila está desde México. ¿Tú la conoces a Neila? Sí, está Neila. Sí, estamos aquí en Jalapa, Veracruz. Bien. En el mismo sitio. Bueno, hoy estamos acá con Arturo Marinero Heredia, siempre le cambio el nombre a las personas, pido perdón. Y hoy vamos a hablar de unos temas muy interesantes. Está Fátima, que también está ahí en México. Vamos a hablar un tema muy interesante que decidimos acá con Arturo llamar Más vale afuera que adentro, ¿no? En una alegoría a los temas de la libertad o de estar privados de ella. Y Arturo nos va a estar comentando cómo pasó de hacer una psicología de emergencias a ocuparse de otras urgencias, esperando urgencias peores. Bueno, Arturo, contanos un poco cómo fue este pasaje. Muy bien. Primero que nada, agradecerte, Lore, también a la Facultad Lalang por esta invitación. Si me ven un poco nervioso es porque estoy nervioso. Entonces, pero con mucho gusto aquí de estar con ustedes y compartiendo con todas las personas que están conectadas. Bueno, primero decir que yo participo coordino una unidad de servicio al público en mi facultad, que es la Facultad de Psicología en la Universidad Veracruzana, esto es en el estado de Veracruz, en México. Y esta unidad que se llama UNIPSO, de Intervención Psicosocial, surge justamente porque aquí en nuestro estado, con cierta regularidad, tenemos situaciones de desastres, es decir, inundaciones, en el país y sobre todo en la zona sur donde yo vivo también hay muchos terremotos. Por ejemplo, participamos en la atención a la salud mental de un fuerte terremoto que hubo en 2017. Este tema de la atención salud en situación de desastre, le agregamos el tema de violencias. Las violencias, dijéramos, pues lamentablemente son muchísimo más frecuentes que los desastres mismos. Me gusta señalar y aclarar que no llamamos desastre natural, sino desastre socionatural, porque siempre es intervención de lo humano en que construyó mal, planificó mal, en que hubo omisiones. Como también es muy complicado estar esperando que haya desastres o estar deseando que haya desastres para que la gente sufra y vamos a trabajar. Por eso también agregamos el tema de las violencias, ¿no? La unidad, la UNIPSO, empezó en el año 2012 y de
manera, cuando uno trabaja con situaciones de desastres, con las personas que viven esta situación, observamos que de pérdidas materiales, de las pérdidas humanas, hay una inestabilidad en general en todas las condiciones de vida, en todas las, ¿no? Y la esfera psicológica, psicosocial, no es ajena, pues, a ello. De hecho, hay elementos que los teóricos también van diciendo que hay mucha similitud en la sintomatología de alguien que vive un desastre como quien vive violencia. No duerme, no descansa, en el caso de los niños dejan de jugar o dejan de comer, por ejemplo, las señoras también y señores también pues quedan muy angustiados, preocupados, con muchas dolencias en el cuerpo, como un estrés, dolor de cabeza. como un estrés postraumático sería. Sí, 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 exacto, exacto. Estas consecuencias también decimos que, aunque dijéramos le afecte a 2 personas o le afecte a 5 personas, en tanto las redes sociales de apoyo son mucho más que 2 o 5, hay afectados indirectos. Siempre hay afectados indirectos en esto, ¿no? Entonces, ahí es que empezamos como a transitar de los desastres socionaturales, violencias, y a otras esferas donde también era muy importante desde nuestro punto de vista empezar a participar. En UNIPSO decimos que la salud mental es colectiva, no es individual. Esa es una idea muy de Argentina, por cierto, ¿no? Muy que ¿Sí? viene de la psicología social, de Rivière, ¿no? De Blecher, de toda la lucha de izquierda en psicoanálisis, ¿no? Y la idea, pues, es como que el tema de la salud mental se vaya colocando en un lugar particular en las instituciones, en las escuelas, hospitales, ¿no? Donde también hemos trabajado y donde, bueno, participan estudiantes de la facultad. Es un espacio también no solamente que sirve para reflexionar nuestras prácticas, sino supervisión cada semana del trabajo que hacemos. Los chicos las chicas pues son las que coordinan los grupos o atienden individualmente. Y bueno, es un espacio para la comunidad, diría yo así en general, ¿no? Qué interesante esto que decís, porque a veces no es como esta gran pelea entre, o la gente arma estas peleas fantasmáticas e imaginarias de que el psicoanálisis tiene que estar peleado con lo que es la psicología social, ¿no? Es más, es como que siempre se bastardea un poco a los psicólogos sociales y me encanta esta propuesta que haces porque es esta unión fantástica, ¿no? Entre psicología, psicoanálisis, psicología social, el individuo más allá de esto y aislado que le puede pasar a él, pero en su contexto, ¿no? En la subjetividad de su época, de su cultura, de su momento. Sí, y parafraseando un poco a Freud en psicología, justamente Freud va a señalar que la psicología individual es estrictamente como que es una partecita, pero que es más amplio porque estamos determinados por todo lo otro, cultura, familia, el vínculo con los padres. Entonces es muchísimo más que solamente yo y mi terapeuta, ¿no? Exacto. Y siguiendo un poco esta línea muy, muy del sur, los psicoanalistas argentinos en un tiempo, sobre todo en ese tiempo de José Blecher, también pues, tomaron una postura política, ¿no? Frente a los problemas justamente gubernamentales del Estado, fueron muy críticos, ¿no? También en todo ello. Y el psicoanálisis ha participación fundamental en hacer un análisis también de esas condiciones económicos materiales de vida. Sí, pero Eso también lo debemos. hasta Lacan hizo eso. Yo creo que, y que nos confirme acá Violén, que es la experta en Lacan, está en línea, creo que la razón por la que Rabinovich hizo todo con Lacan,
las últimas conferencias en Caracas fue porque Lacan dijo, donde hay botas yo no voy, y no quería venir a Argentina, que había toda una dictadura militar, prefirió irse a Caracas. Sí, sí. Conozco un poco de esa historia donde prefirió no acudir como políticamente incorrecto haber ido, ¿no? Como Claro, porque dijo que él postura donde había también, ¿no? botas no iba, ¿no? En referencia a gobiernos militares así que tomaron el poder y por eso va en ese momento a Caracas. Sí, me hiciste acordar justo ahora que cuando fue aquello terrible también de las Torres Gemelas, Sí. yo me acuerdo que me tocaba ese día justamente mi análisis y yo tenía una sensación así de hueco, de vacío. Me a mi analista y le dije, ¿sabes qué, Sergio? No voy. Y él me dice, como que nos pasó algo, ¿no? A todos. Y había que llevar esta parte de lo político al consultorio, porque no es algo ajeno a nosotros, ¿no? No. Y también las relaciones sociales también requieren una lectura política y psicoanalítica de eso que ocurre, ¿no? Exactamente, justamente Eh, ahora también estamos viviendo una situación donde estoy escuchando no solamente a los analizantes, sino también a colegas, ¿no? A colegas psicoanalistas que están profundamente afectados por todos los conflictos que están emergiendo en el mundo, ¿no? Todos estos conflictos bélicos, la gente angustia mucho esto, a pesar de que hay gente que puede estar en el hemisferio sur y esto está pasando en otro continente, ¿no? Angustia esta situación. Justo por ejemplo, con lo de las Torres Gemelas, como también hay muchísima gente latinoamericana, mexicana, en estas zonas donde fue tan grave, porque no solamente fue en Nueva York, pues, ¿no? Este, la damnificación cruzó la frontera, dijéramos, ¿no? Mm. Gente también acá se sentía mi familiar, mi amigo, también impacto. Por eso decimos que también hay como afectaciones indirectas, sí. Y me hiciste acordar también la vez pasada en el vivo, creo que fue de la presentación, hablaban de por qué en Argentina hay tantos psicoanalistas, ¿no? Sí. Yo alguna vez escuché que con todo el tema tan pesado, tan terrible de la represión política de aquel entonces, que todo el mundo se tenía que callar, no se podía decir absolutamente nada en la calle. Decía alguien, los argentinos tenían mucho que hablar y tenían mucha necesidad de terapeutas para poder ser escuchados, ¿no? Por todo eso que no se dijo. Y Puede la verdad ser. suena muy lógico. Claro, como Puede, todo sí, como sí, lo no articulado, pero no desde un individuo, desde un sujeto, sino de la sociedad como un sujeto, ¿no? Bueno, estaríamos también sí, hablando de estas células, ¿no? Que el individuo, la célula familiar, la célula de la ciudad, la célula de la política, de la cultura, ¿no? Que también puede llegar a estar haciendo síntoma y no articulando. totalmente, totalmente. Y les cuento un poquito cómo en la unidad, en esta UNIPSO, tenemos algunos programas de intervención. Los muy breves para que si en alguna cosa quisieran como que nos detuviéramos, igualmente ahí podemos hacerlo. De los desastres, ¿no? En los desastres hacemos brigada, la capacitamos con temas que tienen que ver con el duelo, la angustia, el juego, porque es a través del juego que también mucho atendemos a los niños. Eh, pero bueno, esas dijéramos como el tema principal para un IPSO, ¿no? Eh, También en términos de prevención, vamos a escuelas y en escuelas presentamos un proyecto, no sin antes haber escuchado, como siempre para el psicoanálisis es importante, la demanda de los profesores. Mm. La demanda de los profesores puede no ser la demanda de los estudiantes, por supuesto, y menos la de los papás. Entonces, nuestro proyecto, por ejemplo, de escuelas tiene que ver, partimos de esas demandas, hacemos grupos con los chicos,
generalmente los profesores nos mandan a los dijéramos, más complicados, más difíciles, ¿no? Adversos para ellos. Y entonces también preguntan, ¿y por qué nosotros, no? Y ahí empieza un poco este peloteo, ¿no? A ver, cuéntanos ustedes por qué ustedes. No, yo no, porque el profesor me tiene mala fe, me está solamente criticando, yo no hice nada, fue el otro. No importa perseguir la verdad en ese sentido, sino plantear el dolor de ser ese señalado, ¿no? Qué Fue interesante. muy linda en una escuela secundaria en donde de ser el grupo señalado y partiendo de las necesidades de ellos, en esa escuela, por ejemplo, no tenía nada deportivo. Y entonces este grupo armó el equipo, armamos el equipo de básquetbol y un chico de la facultad se volvió el entrenador de ese equipo y de ser los señalados, los malos, los difíciles, se convirtieron en los representantes de la escuela, Wow. ¿no? Y entonces porras, era muy lindo porque entonces ya se convirtió en otra cosa. Y los profes también dijeron, ay, pues tienen otras habilidades. Y los papás también estaban un poco sorprendidos porque sus hijos tenían otras cualidades. Entonces, en las escuelas trabajamos una cosa que tiene que ver justamente con que los chicos puedan integrarse. Tratamos de cuestiones como la cuestión de las drogas, que es muy pesado hoy día en todo el mundo, pues, ¿no? Como ustedes saben, son En el los temas que mundo. ellos tienen. Mm. Sí, sí, sí. Los Arturo, embarazos, en fin. Arturo, fíjate, porque se corta un poco, fíjate, chequea si no estás con el wifi activado y al mismo tiempo los datos. Y deja uno solo, el wifi, por ejemplo, o el que te funcione mejor. Fíjate si están los dos activados. Listo. No, no, están bien. 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 Eh, por otro lado, también tenemos un programa que justamente el día de ayer cerramos porque estamos muy cerca del periodo vacacional aquí en México, en mi facultad, que es la atención que ofrecemos, el apoyo a la comunidad. Entonces vienen los papás, las mamás a quejarse de estos niños que no ponen atención en la escuela, o que golpean, o que son golpeados. Hay experiencias muy lindas en ello porque los chicos nos los traen, hacemos entrevistas con los padres para conocer su situación, dijéramos, hacemos un poco la historia clínica, ¿no? También eso los hacen los junto con un servidor. Y entonces, ya que están los niños, que vienen los niños, ellos vienen los días miércoles, grupo de niños, otro de adolescentes, y en paralelo, ya que los papás vienen, pues también, a ver, señores padres, ustedes también. ¿Por qué? Porque no hay niños al que le ponen, dijéramos, como todo el señalamiento, el estar mal. Cada vez el niño es el que está fortalecido en la familia, es el denunciante de algo que pasa en la familia. Es el síntoma, el mensajero. Justamente el mensajero de algo que por ahí no está funcionando. Y ahí ha habido cosas bien interesantes porque quiero mencionar solamente dos. Hay un chico que tiene 8 años, le costó muchísimo entrar a su grupo. La verdad es que él no podía dejar a su mamá. Las dos primeras de grupo, las dos primeras sesiones, él se quedó en el pasillo. Yo en la primera intenté convencer mil maneras, no hubo modo, la mamá. Por ahí se conectó cuando le presenté el celular y vimos un videojuego. Y dije, bueno, a lo mejor conecto. Y sí, pero pasó la hora y cuarto que duran los grupos. A la siguiente sesión dije, bueno, a lo mejor con el videojuego, pero no le interesó más. Nos quedamos en el pasillo toda la sesión, no dejaba ir a la mamá a ningún lado. Fue muy, para él era muy angustiante la separación con su mamá. Para la tercera cita, asomarse y entrar al grupo, al salón, junto con su mamá. La mamá
estuvo como 2 sesiones, 3 con nosotros en el grupo de niños, cuando ya tenía que estar pues con el grupo de padres, ¿no? Hasta que el niño pudo ir soltando, pudo ir dejando. Todavía hace como 4 sesiones, ya estaba solo en el grupo con sus compañeritos. De repente los vemos que sale corriendo y va por una bolsa, que era la bolsa de su mamá, para traérsela para estar en el grupo. De eso, cuando trabajemos, a mí me tocará hablar del objeto transicional Justo de Winnie. pensaba en eso, en estos objetos transicionales, ¿no? Y en la separación con la madre. Voy a Que es aprovechar un ahora, referente. voy a hacer tu presentación que no la hicimos al principio. Voy a contarles, ahora que se sumó más gente, quién es Arturo Marinero Heredia y cuál va a ser la clase también que va a estar dando casualmente sobre esto, ¿no? Tan importante de comprender de qué es la separación con la madre y el objeto transicional. Arturo Marinero Heredia es psicólogo, psicoanalista y docente en la Universidad Veracruzana, donde coordina la Unidad de Intervención Psicosocial, UNIPSO, enfocado en la atención a comunidades afectadas por desastres y violencia. Cuenta con una maestría y doctorado en Psicología de la Salud, especializándose en la intervención psicosocial y la salud mental en crisis, con formación en psicoterapia psicoanalítica infantil y el método VIC de observación de bebés. Ha trabajado en la atención a niños y adolescentes en contexto de vulnerabilidad. Fue director de Matraca AC, organización de apoyo a niños en situación de calle, y ha liderado intervenciones en crisis en México, Latinoamérica, incluyendo la respuesta a sismos y la pandemia al COVID. Mucha psicología de emergencia, muchos niños, mucho estudio, mucha experiencia. Arturo, qué lindo. Muchas gracias, muchas gracias. Qué Pues es placer que para mí me contarte. marcó, muchas gracias. A mí me marcó mucho el trabajo con los niños de la calle, Mm. con la infancia en condición de vulnerabilidad, porque además también ellos muchas veces están en situación de reclusión. Con las Y es ahí madres, donde quiero un poco. Sí, con las sí, sí, cárceles sí. modelos. Yo eso lo veo también, yo Sí, hago algo de trabajo en India y en India se viven cosas que a veces a nosotros, a pesar de la gran pobreza que puede haber en Latinoamérica, que pensamos que es muy cruda, en India los niños se los deja tirados, abandonados como perritos a la orilla del río Ganges y se agrupan como en grupitos, así como si fuesen perritos y se ven situaciones muy crueles entre esos niños, ¿no? Al no estar las sí, inhibiciones impuestas, arman como todo un vínculo social muy particular y muy crudo, muy cruel también, ¿no? Y son realidades muy violentas a veces, muy, muy violentas. sí, sí, son muy violentas y dijéramos que son situaciones donde sacan lo peor y al mismo tiempo lo mejor del sujeto, Sí, ¿no? Porque también eso que dices es cierto, pero al mismo tiempo uno ve mucha solidaridad, completamente. Yo vi mucho cariño. nenitas muy chiquitas, te estoy hablando, no sé si llegarían 8 años, cargando bebés, haciéndose cargo de bebitos que encontraron tirados. Y yo personalmente creo que esas crueldades que se ven entre esos niños de la calle para mí tienen más que ver con esta parte de todas esas inhibiciones, todos esos diques que instaura, ¿no? La salida del complejo de Edipo, que no están hechas porque fueron ahí eyectados sin ningún tipo de insignias ni de nada, no se instauraron cosas con figuras paternales o de autoridad. Entonces es como no hay ley, no hay ley, no hay límite, no hay Eso. inhibiciones. Sí, no hay inhibiciones, no hay límites, no hay un otro que los colocó de mala manera. Mm, Y ahí pasaría un poco al trabajo que también hacemos en un reclusorio, ¿no? Porque en el reclusorio lo que uno observa son justamente cómo
fracasaron las defensas, fracasaron también los límites y notas cómo también hay un vacío, una ausencia, un enorme dolor también porque los padres, el Estado mismo, el gran padre, por llamarlo de esta manera, también es un padre ausente, un padre que permitió, que no estuvo, o una madre igualmente hiper severa, castrante así ¿no? En una dimensión que lacera de una forma tal que obliga también a buscar otras formas, unas salidas de libertad. Siguiendo a Winnicott, Winnicott también dice que los niños en condición de delincuencia no necesariamente lo son, sino que están denunciando también otra cosa, ¿no? Y, y en este trabajo con los reclusos, también hoy día que estamos trabajando, por ejemplo, hacemos individuales de 45 minutos más o menos. Atendemos individualmente ahora les llaman PPLs, que son por las siglas personas privadas de su libertad. Es un bonito nombre para reclusos, presos, reos, internos. A los reclusos no les gusta. Ahora, pero ellos al PPL le pusieron persona pensante, algo así le pusieron, porque no les gusta en absoluto el título, pero atendemos en un primer momento, en una primera hora, varones, luego atendemos mujeres que también hay en este reclusorio, y finalmente hacemos un grupo, hacemos 3 grupos, en una tercera. Y también es súper, de verdad, interesante escuchar el discurso. Hoy día, yo les decía hace un momentito, mayormente la gente que atendemos ha estado en dificultad con problemas de adicciones, muy fuertes, fuertes, desde muy niños. Estamos ante personas que también están muy rayando en la sociopatía porque feminicidas. Hay gente que tuvo alguna, dijéramos, dificultad en el sentido de que sí, asesinó a una mujer, por ejemplo. No es alguien en serie, ni mucho menos una cosa así, pero sí tenemos otros sujetos que están en una condición donde no existe absolutamente ningún deseo ni de reparar ni culpa, porque llevan 4 o 5 asesinatos. La verdad es que yo tengo que decirlo, tampoco es que sepamos cómo atenderlas. Son personas que no tienen ni conciencia de enfermedad, ni conciencia ni dolor, ¿no? Aunque tú ves que hay otras áreas de su vida, de su inteligencia, por ejemplo, ¿no? Pareciera como intocable, o sea, está muy bien. Son personas que pareciera que socialmente funcionan muy bien, hasta te dan confianza. Un sociópata en una condición tal también es muy seductor, muy inteligente, muy capaz, planifica. Nos da miedo también algunas personas que en una situación de estas que estamos narrando, estamos frente a alguien que asesinó 4 o 5 personas, ¿no? Muchas veces que trabajaron en favor del organizado y que no tienen el mayor reparo tampoco de que al salir, si es que salen algún día, su vida cambie, ¿no? Somos muy cuidadosos porque cuando trabajamos en este lugar, no damos ningún dato, por supuesto, de nosotros. Sí, conocen nuestro nombre, sí saben de dónde venimos, la institución, pero al mismo tiempo cuidamos en el sentido de que no es más que la única relación que tenemos
claro, el interno puede querer sacar información de las chicas, por ejemplo, bien, que ya se enamoraron por ahí de alguna de las compañeras, pero también es una enorme para ellas. También hay internos muy galanes, hay internos que podrían ser muy atractivos, ¿no? Para ellas, pero hay una situación que reflexionamos todo el tiempo, que es la abstinencia. Y en todo ello, siempre estamos explicando que cuando uno escucha a las personas, me gusta un poco decirlo así, que tiene sus cables pelados, sus emociones a flor de piel, puede estar tocando nuestros cables pelados. Completamente. Y estos cables Aparte, pelados sí. pueden ahí hacer un corto, y también, justo la semana pasada, una chica estuvo muy cierto frente a una mujer que atendió, que la trató horrible, este, y ella se pudo como recomponer, pero es una situación de una señora, híjole, bien, bien difícil. A lo mejor hay oportunidad más tarde de contar un poco, pero son situaciones extremas también. Pero te van preparando, te van formando, y eso lo supervisamos, tratamos de ir capacitándonos con algunas lecturas. Nuestra escuela no tiene nuestra facultad, y que dijéramos una formación psicoanalítica únicamente, pero son maneras de ir atendiendo, trabajando. Y quiero contar rápidamente una anécdota. Cuenta Justo, anécdotas, cuéntanos estas anécdotas que son tan interesantes. Recién mientras contabas esto me hacía pensar, ¿no? Obviamente que estás trabajando con una población, digamos, de gente que está muy en el extremo, ¿no? Muy pasado del borde, diría yo. También con una situación, como cuenta, psicosocial ya extrema, con drogadicciones desde chicos, con situaciones de precariedad. Y siempre pienso que la enfermedad del siglo pasado, ¿no? Gracias a la cual nació el psicoanálisis, fue la histeria, la neurosis, pero creo que la nueva, y creo que el COVID y el encierro a los cuales nos sometimos, y el miedo y el pánico que nos pasó con el COVID, llevó a situaciones mucho más borderline de lo que vivíamos antes, y la gente está mucho más cerca del borde, digamos, y más sobre todo en estas poblaciones, y es normal también, me hace pensar, ¿no? Te pido que me lo confirmes o me lo niegues, que en estas poblaciones hay mucho borde, hay mucha gente caída del borde, hay mucha, como cuentan, ¿no? Sociópatas, psicópatas, cosas así. Y también había, no me acuerdo quién era, había un psiquiatra que decía, no me acuerdo ahora, pero era un profesor que le decía a sus alumnos cuando iban a entrar a la parte del servicio psiquiátrico que eran psicópatas, cuidado porque ellos no emiten, ellos están recibiendo, tienen un aparato psíquico que te lee a ti. Entonces tienes que tener cuidado cuando entras, porque él no es como otro paciente neurótico que tú lo estás leyendo, que está emitiendo. Él recibe a lo que tú estás y capta todo. Él te está interpretando a ti. Me pareció un concepto súper interesante de esta gente, ¿no? Que escapa a estos límites y a estos bordes a los cuales capaz que estamos habituados a tratar. Entonces la relación también, esto de los cables pelados, pasa por otros lados, ¿no? Otros bordes. me hiciste pensar en Aníbal Lecter, ¿no? Exacto. Eh, este personaje, ¿no? Que es así, tal como lo describes, ¿no? Te huelen. Te Hay leen. algo allí que igualmente su mirada, te examinan, tienen como un escáner, que ya lo quisiera tener para hacer psicodiagnóstico, pero sí, lo que describes es así, sí, efectivamente. Digo, yo creo que también afuera, ¿no? Vemos menos neuróticos. Claro, en la cárcel
sí es posible que con todas estas patologías tan graves se acerquen o bien a cuestiones sociópatas, psicóticas, y los borders son también yo creo que hay mucha gente en esa condición. Este, quiero decir también una cosa, porque es bueno, siguiendo un poco esto que con eso empezamos, no son necesariamente patologías, dijéramos, que se construyeron desde lo individual o solamente en el núcleo familiar, sino son patologías que también se vieron estructuradas, organizadas por toda una situación económica, política, de carencia. Un poco Foucault lo dice, ¿no? Cuando él va a plantear que el recluso, el preso, es un reflejo del fracaso del Estado, ¿no? Porque justamente fue alguien que no logró integrar, adaptarse, hacerse un sujeto social, dijéramos, ¿no? En el sentido de participar de la comunidad de una manera productiva, creativa. Por el contrario, está también con su vida, con sus delitos, exponiendo algo que no hizo. También en ese sentido es como un gran cuestionador la figura, la persona de un sujeto en condición de privación de libertad, ¿no? Sí. Entonces, bueno, los chicos cuando entran al CERES, bueno, al reclusorio, llegamos como con muchos prejuicios lógicos, diría yo, pero lo cierto es que nosotros en todos estos años que hemos ido, tampoco hemos tenido un solo acto de los reclusos hacia nosotros. Es posible que más lo pudiéramos vivir, lo hemos vivido, sobre todo, de los policías hacia nosotros, ¿no? Hacia ellas. Los reclusos incluso a veces bañan hasta donde pueden ir, como protegiéndonos hasta que llegamos a la celda donde ya nos tenemos que despedir, ¿no? Es muy curioso. Y nos esperan, les diría, hay una lista de espera que están justamente deseando participar con nosotros. La cantidad a veces que podemos atender depende de los chicos que se integran a la unidad, a la UNIPSO, ¿no? Para poder saber cuántos internos por ir. Y quisiera decir un poco acerca del el título de Más vale afuera que adentro, porque sirve para los chicos en la secundaria, para los niños que atendemos, los adolescentes, sirve para los damnificados, sirve para los reclusos, sirve para los damnificados de la vida, diría yo, ¿no? Y del amor. Pero tomamos como ejemplo un pedacito, seguramente, de la película de Shrek, ¿no? Este ogro que va, rescata a la princesa con este burro incallable, ¿no? Y entonces la rescatan, de repente el ogro se echa un eructo, burro se sorprende y lo reprende, le dice, ¿qué te pasa? Pues acá está la princesa, ¿no? Princesa, acto seguido, se echa otro eructo mejor o de mayor calidad que el del ogro, y el ogro dice, pero si es igual de marrana que tú, ¿no? De cochina, de sucia que tú. Y Shrek dice un poco esta frase, más vale afuera que adentro. Eso que nos incomoda, eso que nos enoja, que nos entristece, que nos angustia, que nos hace sentir confundidos, que nos hace pelearnos con el vecino, eso que nos produce también una sensación de malestar. Tienes que sacarlo, sácalo. Es como un principio terapéutico del psicoanalista Shrek, ¿no? Que justamente crea esta idea, decimos un poco como catarsis. Claro, también Freud va a decir, la catarsis tiene una dimensión donde
cansa la cura porque tratamos de decir después, en todo caso, aludiendo a esta frase, más vale acomodar lo de afuera y lo de adentro, porque solo el voto en sí mismo no alcanza. Y la frase los niños los entienden muy bien. Voy a decir un chiste un poco negro, oscuro o blanco según sus afinidades, pero los reclusos dicen, sí, sí, más vale afuera que estar adentro. Felices ellos de estar afuera. Yo lo había Pero entienden. interpretado así, yo lo había interpretado así, yo ya lo había vendido así, cuando empezamos este vivo lo vendí de esa manera también. Pero bueno, me gusta más esta que trajiste y me encanta esta alegoría con lo de Shrek. Me encanta como ahora los dibujitos animados se han vuelto tan filosóficos y tan metafóricos. Bueno, pero esa es la metáfora, ¿no? El poder de la metáfora, de articular, de simbolizar, ¿no? Que es eso lo que nos ayuda a no estarlo viviendo desde la repetición y el automatismo, ¿no? El poder simbolizarlo, anudarlo, articularlo, y eso es lo que permite que eso no quede ahí atrapado en un circuito cerrado y mortífero. Y es bien interesante, fíjate, porque cuando hacemos grupos con los reclusos, en prisión no con su sombra. ¿Cómo hablas en grupo todo esto? Entonces, ellos también tienen que ir a poquito. Claro, nosotros les decimos un poco esta frase. Bueno, aquí tenemos un hombre que fue terrible y un gobernador que, voy a decir sus nombres, Peña Nieto fue el presidente, Duarte fue el gobernador, pero de poco. Peña Nieto, el que diga esto fuera del grupo. Trump, si es incapaz de guardar secreto. Y les decimos, somos adultos, podemos guardarlo. Y la gente va confiando. No es que tampoco yo les vaya a decir, idealizar, que todo nos sale bien. No, nos equivocamos todo el tiempo. Son errores que tratamos de capitalizar posteriormente, pero no quiero que idealicen también lo que estoy diciendo, porque a veces no sabemos qué hacer frente a un paciente. Nos pasa todo el tiempo también, más allá de que sea en el reclusorio, en la consulta privada, ¿no? Bueno, Bio que vino el año pasado aquí a Jalapa, tuvimos la fortuna de tenerla. Bio es una maravillosa mujer, generosísima. Justamente con ella, pues hablábamos como de esa realidad fuerte que de pronto uno se siente también impotente de cómo apoyas, cómo ayudas, cuando no te da tampoco a veces tu propio ideas, el real, el simbólico y el imaginario nomás no te funciona, y algo que el nudo borromeo se hace pues una madeja terrible, ¿no? Pero quiero decir también que de repente, así como lo estoy diciendo, van a querer venir todos al UNIPSO, genial, bienvenidos. Yo ya quiero ir Eso, también nos equivocamos. yo también quiero ir a la UNIPSO a trabajar. Me hubiese encantado estar haciendo esa clase de trabajo ahí, estudiante, pudiéndome arremangar y pudiendo ver estas cosas y también, obviamente, contribuyendo a esa comunidad y esa sociedad y a esos individuos que como bien dijiste, más allá de la falla a nivel individual, hay la sociedad, el gran otro de la sociedad le falló. Sí, 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 ¿No? sí, sí. Este, sí, y finalmente yo quería decir de un último trabajo, ese no lo hago yo, lo hacemos, dijéramos, con otros profesores también de la facultad. Ya también estamos trabajando con niños que están de paso por nuestro país, son niños migrantes que vienen de distintos países de Centroamérica, y al cruzar una de las rutas es el estado de Veracruz. Son niños otra vez que están en esta condición de muchas veces no entender esto,
de que sus papás tampoco, hay una incertidumbre permanente todo el tiempo sobre la vida, sobre la historia, Sí. en el sentido de dónde vengo, para dónde voy. Son niños que también muy y lo que les llama la atención es lo inmediato, el celular, la tablet, el ahora, pero no tienen esta tampoco del futuro, no pueden de planificar. Eso pasa con los niños de la calle. El niño de la calle, si tú le dices que va a ser la próxima, pues es como un absurdo, porque para ellos el futuro llega a más hoy posiblemente, Sí, ¿no? horas, No, horas, no en horas. todos, pues digo, ¿no? Sí. Exacto. Y por otro lado, las mamás también están, porque nos le llaman células, en este lugar donde ellas están ahora habitando, es un lugar del gobierno, son células porque no viene la paleta, a veces viene papá y un hijo, una hija, mamá y dos niños, eh, y es increíble también las redes sociales, tú las ves cómo se desestructuran, Mm. se pulveriza, ¿no? Hay gente que no ha podido llamar a su familia vía telefónica hace meses, ¿no? Eh, son circunstancias en donde van haciendo, dijéramos, como tú decías un poco con los niños en la India, ¿no? Van haciendo esos grupitos Sí. para caminar juntas, Mm. para solidarizarse entre ellas. Eh, y a mí me gusta decir que si bien el psicoanálisis a mí me ayuda mucho, nos ayuda mucho a pensar lo que pasa con estas personas. También hay otras teorías que con el psicoanálisis se llevan bien. Piaget es genial, ¿no? Piaget y Freud pueden dormir en la misma cama juntos. Nos vas a No hablar, así Piaget y... no, nos vas a hablar de eso. Bueno, ahí ahora anudamos con esto de tus clases. Contanos de tus clases, porque esa unión de Freud y Piaget me parecen fantásticas, ¿no? Sí, bueno, según yo he leído, Piaget por ahí incluso le gustó mucho el psicoanálisis y hasta le guiñó el ojo, pero una madre muy depresiva y él no le quiso entrar por allí, se fue por la vía de la inteligencia, Mm. Mm. por este planteamiento. Él Esther, tiene un planteamiento también. creo que Esther Migravi, no lo tengo ahora en mente, es la que está dando, ahora recién me había mezclado que eras tú, pero no eres tú, es Esther Migravi que está dando esto de la unión, todo como Piaget y Freud van de la mano y hablan de cosas muy similares, ¿no? Si tú puedes ir haciendo una lectura de cómo Freud plantea, dijéramos, sabemos que el desarrollo no es lineal, pues, pero hay como una lectura muy paralela entre estos dos autores, ¿no? Mm. Y en ese sentido digo, que para mí es muy importante decir que hay otras teorías que complementan muy bien nuestra práctica, ¿no? Mm. Por eso, decir también la psicología social latinoamericana en el sentido de también lo que hace, por ejemplo, en El Salvador, unos psicólogos jesuitas, que también algunos de ellos fueron hace los 80, ¿no? Ignacio Martín Baró, un tipazo, ¿no? Él era español en realidad, pero no podemos olvidarnos de lo Freire, porque también es como con la persona. En la organización que yo trabajé en Matraca, un lema que a mí me gusta mucho explicarlo, porque el lema es con ellos por la vida, con los niños, con ellos por... Pero me gusta mucho porque cuando me lo explicaron para poderme incorporar a la institución, aquí intentamos que no es adelante de los niños para jalarlos y es este el camino o es por acá, ni es atrás para empujarlos a donde tú adulto quieres, Mm. es con ellos, al lado. Y dime, eso es de Freire, pero eso también es bien psicoanalítico.
completamente. ¿no? Completamente, ¿no? Y en esta misma idea son conceptos que a los estudiantes, a las personas les ayuda muchísimo entender, les ayuda a comprenderse también a sí mismo. Doctor, ¿qué hago? Ah, este, ¿o qué te falta por hacer para entender? ¿O cuál camino no has transitado? Pero no quieras que yo te diga cuál es la receta, dijéramos. En psicoanálisis no tenemos recetas, ¿no? Mm. Y también esto ayuda mucho la observación. Vamos a hablar un poquitito allí en las clases de ello, porque la observación se considera como muy del conductismo, y claro que lo es, pero el método de observación, que es mirar a la familia, cómo ese bebito de repente un día dice, ¡guau! O te saluda de una manera distinta, ¿a qué hora diablos le instalaron? ¿Dónde lo enchufaron para empezar a tener ideas pop, pro? ¿O a qué horas nació el no? ¿O en qué momento se desapareció un objeto y llora? Es psicoanálisis que surge, que aparece teóricamente con la observación es maravilloso porque lo ves. Claro, no aparece aguas. Bueno, Cuidado, pero Freud cuidado, porque también observaba a sus pacientes. Acordate que él decía que a él le gustaba ver a sus pacientes todos los días porque quería saber qué estaba pasando. Y para mí que ahí había mucho de esa observación de ese paciente, ¿no? No que viniera con un discurso, sino observarlo. ¿Qué le pasa? ¿Cómo va evolucionando? No, no solo en el relato de lo que le contó que pasó, sino estarlo observando y vivenciándolo. Para mí, eso que hacía Freud de ver los pacientes todos los días era observarlos. y si nos acordamos también, pues su nieto, ¿no? En el juego del carretel, Exacto, observa, está mirándolo. fue total. Entonces, de hecho, la observación es muy de abstenerse, de no decir, de estar mirando. Es interesantísima, la verdad, es un método que planteó una alumna de Melanie Klein, que Mm, justo era Stervik, inglesa ella. Bueno, no era inglesa, vecina de Freud, porque ella es austríaca mm, también. Es, después ya huyeron todo el mundo, ¿no? Pero también llegó a Inglaterra, y ahí formula su método, que es súper, súper, súper interesante. Y volviendo a retomar, para mí es como una espiral. Decíamos las teorías de Piaget, la teoría de la psicología social, las ideas, por supuesto, del psicoanálisis, ¿no? La observación de bebés, pero también no querría dejar de lado la promoción de los derechos humanos, ¿no? mm. Eh, Justo porque al trabajar, por ejemplo, con los reclusos, uno puede escuchar historias científicas también que pasan adentro de vejación, de pisotear de los derechos. Que sean reclusos no quiere decir que van a ser castigados a un extremo, dijéramos, que llega a la esclavitud o una cosa de este orden, ¿no? Pero cuando nos cuentan estas cosas, es súper difícil porque nosotros, eh, espero que no nos esté viendo nada de nadie de allá de, del- de este sistema penitenciario, pero no lo quedamos. No lo quedamos porque no podemos hacer nada. Si denunciáramos, bueno, y si nos corren, se quedan sin quien les escuche. Mm, Y eso lo entienden también, porque el área de psicología de los penales es un área muy, muy administrativa, de poner y aplicar test, de hacer resúmenes clínicos, las características de su trabajo, llevarlo a algo que se llama consejo técnico para saber un interno puede, por ejemplo, recibir visita íntima, si pueden recibir familia, si puede conseguir beneficios de su propia condena, si puede salir antes
Claro, también lo aporta trabajo social, también lo aporta criminología, y van No decidiendo, son imparciales, o sea, pero la cantidad, esa atención psicológica que obtienen en la cárcel no es imparcial, está condicionada, y creo que de ahí también viene este gran valor que ellos dan también a este trabajo que estás haciendo, porque ustedes son imparciales y no son parte de este sistema ni que los cualifica, ni que les da permisos o se los quita, no están en ese lugar bueno, un poco del amo, ¿no? Te lo doy, te lo quito, puedes, no puedes, sino que están desde otro lugar, un lugar de venir a asistirlos en esa sí, realidad que están viviendo. Contanos un poco antes sí, que terminemos, por favor, porque está tan interesante la charla y te quiero contar que hoy estuve hablando con un nuevo profesor de Brasil que se nos va a sumar, que es cubano pero trabaja en Brasil, que se llama Javier Marsal, y le conté de esta charla que estábamos por tener y del trabajo que estás haciendo, y te quiere conocer y me dijo que tenemos que hablar sobre inmigración. Lo mismo que venís de decir de los niños y tenemos que hablar en otro vivo sobre este tema de la migración. Pero contanos antes que terminemos, por favor, un poco de las clases que vas a estar dando, de toda esta experiencia que tenés de la observación de bebés, de estos métodos, ¿no? Como dice Violén, tan fantásticos para recuperar esas enseñanzas que de golpe están un poco olvidadas. Contanos de qué se van a tratar tus clases. muchas gracias. Antes nada más diría, con mucho gusto haremos lo que por ahí se organice con el profe de Brasil, genial, maravilloso. Y solamente diría una última, porque eso también es muy de la Argentina, que salían ahí con las consignas cuando los cacerolazos y toda esta lucha social, pero ellos decían, y nosotros asumimos también este principio ético, de que cualquier derecho humano incumplido atenta contra la salud mental. Si no tengo agua, si no juego, si no tengo posibilidad de reunirme con los demás, si no tengo posibilidad de comunicarme, si no tengo educación, todos, cualquiera afecta a la salud mental. Está súper conectadísima, Sí. no es algo secundario la salud mental. Y eh, para mí bueno, era muy importante plantearlo, decirlo. Y sobre las clases, bueno, a mí me corresponderá trabajar un autor que es Donald Winnicott. Él es Wow. un, sí, sí, es genial. Winnicott es un pediatra de inicio y luego se interesó muchísimo en el psicoanálisis. Era un sujeto que tenía una capacidad de observación, de plantearse escenarios también como de muy lúdicos del juego con el niño. Y él va a decir que no entiende cómo ni los sociólogos se dieron cuenta que entre la mamá y el bebé había algo ahí, ¿no? Y ese en medio, justamente él señalará que es un objeto que es representante de la madre y un representante del bebé. En tanto ese objeto se convierte en un representante es un objeto que no le pertenece ni a uno ni al otro. Y él empieza a jugar con eso y a decir que ahí hay una paradoja, porque no importa de quién es, sino que lo importante es que ese objeto también va a permitir descubrir al otro y descubrirse a sí. Entonces, Winnicott tiene una manera de pensar con muchos autores, en cosas con Lacan, con Klein, por supuesto, con la misma Anna Freud, ¿no? Pero él va a plantearlo que tiene que haber un ambiente, le llama él, un ambiente suficientemente bueno. Y Mm. este ambiente suficientemente bueno implica que esta mamá, a mí no me gusta mucho el concepto de él, porque puede malentenderse, pero tiene que ser una mamá devota, Se que cortó, esté se para cortó, se cortó. ¿Tiene que ser qué? devota. Una madre O sea, devota. una mamá
una madre devota. No confundir con la santidad, ¿no? Sí, sí, sí. Dedicada, Ligado a dedicada, esa idea, dedicada. dedicada. Sí, y esta madre devota, una madre, dice él, suficiente buena. Y a mí me parece maravilloso lo que él plantea, porque es una madre que en medio de ser suficientemente buena, tiene que saber frustrar también al bebé. Y separarlo de separar su deseo del niño, permitir que el niño tenga su propio deseo. Y entonces se va a construir toda una serie de conceptos en Winnicott sobre esa madre suficientemente buena, sobre la dependencia relativa, la dependencia total en el bebé, y también va planteando posibilidades patológicas en el desarrollo de ese vínculo. De ese vínculo, él tiene una frase genial que estará buenísimo pensarlo. Él dice, eso que se llama bebé no existe, ¿no? Y no existe porque solo es un mamiferito. A lo mejor no llega ni a cachorro humano. Hablamos de ese vínculo donde entonces la madre y él, dijéramos, Margaret Mahler va a hablar de la simbiosis, ¿no? En ese sentido hay mucha similitud, ¿no? Pero él también va a hablar del padre, que también un lugar, un padre suficientemente bueno que también tiene que ayudar, por ejemplo, a esa separación. Integración parcial de ese vínculo, y él va a decir que todo esto se construye también alrededor del jugar. Y Winnicott tiene una cosa, tiene casos clínicos estupendos que narra. Winnicott también es un fuera de serie porque tampoco es tan ortodoxo, ¿no? En el sentido de seguir el ABC que se entiende también en Freud, porque había que hacer un ABC para poder entender lo que Freud quería transmitir. Pero él recibe a los papás, recibe a los abuelos, recibe al chofer, se trae al perro, casi, ¿no? Y no hay problema. La demanda, incluso en uno de sus casos de Piglet, es de los papás, ¿no? Que es un poco a través de carta, y si la recibe, y tiene el juego del garabato, que es una técnica que él usa solamente como un fispirulete que pone en una hoja, pero pretexto para ver a dónde los lleva. Qué interesante. Tiene otra cosa también muy interesante, que él, como era pediatra, recibía a la mamá con su hijo. La mamá tenía en sus rodillas, en su regazo al bebé, y él ponía una especie como de abatelenguas, estos que usan los médicos para revisar la boca, y él esperaba a ver qué hacía el bebé con ese abatelengua. A veces se acercaba tímidamente, tenía curiosidad, lo tomo, no lo tomo. Cuando lo iba a tomar, se detenía y finalmente lo agarraba y la madre se lo quitaba. Entonces, él observaba esa relación vincular, ¿no? Y hace un escrito maravilloso también que tiene que ver con la capacidad de estar solo. Pero no es la capacidad de estar solo el sujeto consigo mismo. La capacidad de estar solo en presencia de otro. Entonces, no, Winnicott es maravilloso. Menos mal que hizo cosas no ortodoxas, ¿no? Yo creo que todo lo que habla de ortodoxo siempre nos lleva, aunque mucha gente lo porta con mucha honra y mucho orgullo, nos lleva siempre a un discurso muy religioso, ¿no? O sea, de lo bueno y lo malo y de cosas donde todo queda muy fijo y no hay ningún lugar ni a la singularidad del sujeto ni a poder avanzar en los descubrimientos clínicos, ¿no? Digo, fíjate cómo ese no ser ortodoxo
ese no ser, estar dentro de esa estructura, los lleva a lugares tan maravillosos como para poder entregarnos todo esto. Bueno, yo ya quiero estar en la UNIPSO, ya escribió ahí Violén. Violén escribió que tú dijiste que todos van a querer ir a la UNIPSO. Yo ya quiero ir a la UNIPSO. Hubo un montón de gente que dijo que quería ir a la UNIPSO también. Y bueno, te agradezco a este vivo. Te agradezco también que nos hayas recordado la importancia de los derechos humanos y cómo los derechos humanos afectan completa y directamente sobre la salud mental del sujeto, y es algo a tener muy en cuenta, lo alienantes que son estos factores, estas privaciones, no solo de la libertad, pero sí de estos derechos fundamentales que son constitutivos y estructurantes del sujeto para garantizar el buen anudamiento de su psique, ¿no? Y de poder formularse y vincularse en sociedad. Así que bueno, también quiero estar en tus clases, ya todo quiero un IPSO, quiero clases sobre inmigrantes contigo y con Javier Marsal, queremos todo ya, juntos. Bueno, Arturo, vamos a terminar acá por hoy, Muchas gracias. estuvo fantástico. Arturo había preparado una presentación que la tenemos, así que todos los que estén interesados, por favor, cuando colguemos el vivo, que escriban presentación y nosotros les vamos a estar mandando que preparó una super presentación ahí para ustedes, pero no éramos muy conscientes que no la podíamos pasar. Y les recordamos que el 28 de junio está el Congreso de Inteligencia Artificial, donde tenemos casi 3.000 vacantes por el momento, eran 1.000, pero ya llegamos a las 1.200 antes de empezar el vivo, así que las aumentamos a 3.000. Va a haber lugar para todos online, vamos a estar también recibiendo en Buenos Aires, en Image Campus, hay cupos reducidos para el presencial, así que por favor anótense. Y bueno, nos vemos el 28 de junio, todos juntos online, para esta jornada completa donde vamos a estar dialogando sobre inteligencia artificial, componentes en presencial en español durante la mañana y ponentes de diferentes partes del mundo y de diferentes lenguas, en francés, en inglés, también en español. Vamos a estar traduciéndonos, subtitulando todo al portugués, porque abrimos nuestras puertas a la comunidad lusófono. Así que, bueno, la comunidad se expande. Bueno, Qué maravilla. sí. Yo desde el 27 voy a estar pendiente porque acaban a ser 6 de la mañana. Así que si me ven alcoholizado, yo llego, pero llego al 28. Llegas. Como sea, llegas. Vas a llegar contento, No es cierto. Bueno. Es para estar muy, muy, muy listo a las 6 de la mañana mexicanas. Vale, ahí, peinadito, como decimos, peinadito y planchadito, como la bandera. Mejor que hoy que me cayó la lluvia. Sí. Bueno, Arturo, muchas gracias otra vez, muchas gracias por todas estas enseñanzas, recorremos todos los conceptos, recordamos cómo el psicoanálisis siempre puede estar amigo con otras teorías, nutrirlas y nutrirse, y que la ortodoxia en sí mismo no nos lleva a ningunos lados buenos, sino nos lleva a lugares rígidos donde no es posible crecer. Bueno, los saludamos a todos y nos vemos el jueves que viene. Chao. Muchas gracias, Lore, y muchas gracias a todos, a todas. A todos. Chao. Un abrazo.